Hermanos, buenos días. Ahora sí, vamos a iniciar la clase número 9, que es prácticamente la continuación de la clase anterior. Qué bueno que queden para ustedes grabadas y así puedan a lo mejor después repasarlas juntas la clase 7, 8 y 9. Como les decía cuando empezamos la clase número 7, el corazón del libro de los Hechos de los Apóstoles es Pentecostés. Así como en los evangelios podríamos decir el protagonista es Jesús y a quien más conocemos es a Jesús, en el libro de los Hechos de los Apóstoles a quien más vamos a conocer es al Espíritu Santo, pero a través de sus operaciones. Y el Espíritu Santo va a aparecer como formando comunidades, va a aparecer llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, pues estábamos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Seguimos viendo el tema grande de la iglesia naciente, que empieza con la promesa del Espíritu Santo. Ya vino el Espíritu Santo, ya se transformaron los apóstoles, la gente está admirada, algunos quieren saber más, otros se han burlado de ellos. Y Pedro empieza, como decíamos la semana anterior, hace una lectura nueva de las Escrituras, hace una relectura desde el acontecimiento pascual. Y les recuerdo que el acontecimiento pascual es la muerte y resurrección de Jesús y la glorificación de Jesús, que terminaría con el envío del Espíritu Santo. La misión de Jesús, acuérdense, termina en Pentecostés. Entonces, leer las Escrituras a la manera judía es una cosa, pero leer las Escrituras desde Jesús y desde el misterio pascual de Jesús es una cosa muy diferente. ¿Quién nos enseñó a hacer esto? Los apóstoles. Ellos son los que nos están invitando a descubrir una lectura nueva, fresca, llena de novedades en los textos del Antiguo Testamento, que mucha gente me dice que le parece muy aburrido. Yo les voy a confesar, a mí me fascina el Antiguo Testamento. No puedo decir que prefiero uno sobre otro, pero me encanta el Antiguo Testamento porque tiene tanta riqueza a la luz de Cristo Jesús que nada más por el número de libros pues son más que en el Nuevo Testamento. Entonces aprendamos a disfrutar esta nueva lectura que Pedro nos invita a hacer de los textos antiguos cumpliéndose en el acontecimiento pascual de Jesús. La primera parte de su discurso de Pentecostés habíamos dicho que trataba sobre la efusión del Espíritu Santo. Pero a partir del versículo 22 va a dar un testimonio sobre quién es Jesús. Algunas veces yo decía muy mal, la verdad. Es la primera clase sobre quién es Jesús de la historia. Pero mejor vamos a decirle testimonio, porque Lucas fue muy claro. Pedro y los 11 han sido testigos de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, de su resurrección, de su glorificación, hasta donde pudieron ver. Y eso es lo que van a pasar adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que pasar adelante. Dar un testimonio sobre Jesús. Empieza en el capítulo 22. En el capítulo 2, en el versículo 22. Y dice así.
Voy a leerlo, yo creo que lo voy a ir leyendo poco a poquito y lo vamos explicando porque vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 36. Y ya sé que siempre se los digo, pero teológicamente y doctrinalmente tiene demasiada riqueza como para leerlo de golpe porque no se disfruta. En cambio, si lo vamos leyendo poco a poquito y lo vamos como contemplando, vamos como desentrañando el misterio, es mucho más bonito. Entonces vamos a leer el versículo 22. Dice: Israelitas, escuchad estas palabras, este querigma, esta proclamación. 2 puntos. ¿Sobre quién va a ser? Jesús. El nazoreo, que es lo mismo que decirle nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos, que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Primera presentación de quién es Jesús. No se les olvide. ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Para qué nos escribió Dios la Biblia? Para enseñarnos quién es Él, quién es Jesús, quién es el hombre y cuál es su plan de salvación. Y los libros del Nuevo Testamento me quieren enseñar quién es Jesús. Y los apóstoles me van a dar un testimonio de quién es Jesús. Y lo primero que dice Pedro es: Jesús es un profeta. ¿Y cómo sé yo que Jesús es un profeta? Porque dice: fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, con prodigios y signos, que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Okay? Entonces, si recuerdan, Dios le había dicho a Moisés, vamos a leer ese texto, porque ese es un texto importantísimo para que se lo vayan aprendiendo. Deuteronomio 18:18. Dios le promete a Moisés un profeta como él. Dice Dios. Versículo 17. Entonces Yahvé me dijo: me parece bien lo que han dicho. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, Moisés. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Primera característica de un profeta: hablar las palabras de Dios. Y Jesús un día dijo: yo no hablo mis palabras, sino las palabras que he oído de mi Padre, eso es lo que les he transmitido a ustedes. Entonces como que ya cumplía con esa condición de profeta. Pero ahora Pedro dice: acuérdense que Moisés, o a través de Moisés, Dios hizo muchos prodigios con los cuales acreditaba la palabra de Moisés. Por ejemplo, Moisés le dice al faraón y a los israelitas: yo vengo de parte de Yahvé. ¿Cómo te voy a creer? ¿Quién es ese Yahvé? No entendemos nada. Y entonces Dios obró signos y prodigios para que le creyeran, pero el que levantaba la mano para que se abriera el mar era Moisés. Entonces a los profetas se les atribuían también signos o milagros. Vamos a ver 2 ejemplitos. Vamos a ver el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 22. Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 17. Se trata del profeta Elías. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa, que estaba hospedando a Elías, cayó gravemente enfermo hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella le dijo a Elías: se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios. Hombre de Dios es como reconocerlo profeta. ¿Has venido a recordarme mis faltas y a provocar la muerte de mi hijo? Elías respondió: entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió a la habitación de arriba que él ocupaba y lo acostó en su lecho. Luego clamó así a Yahvé: Yahvé, Dios mío, vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo. Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó a Yahvé: Yahvé, Dios mío, que vuelve el aliento de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías. Volvió el aliento del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo está vivo.
La mujer le respondió a Elías, escuchen esto, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. ¿Cuál fue la manera de acreditar la palabra que había dado Elías? A través de un prodigio. Sí. Vamos a leer otro caso con Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 20. Segunda de Reyes 6, 20. Están hablando de unas guerras, pero lean, oigan esto. Cuando entraban en Samaria, Eliseo dijo, abre Yahvé sus ojos para que vean, porque antes los había herido con una luz cegadora. Pero entonces el profeta abre la boca, sale una palabra y le dice, abre Yahvé sus ojos para que vean. Yahvé abrió sus ojos y vieron sorprendidos que estaban en medio de Samaria. ¿Ven? Entonces, el profeta acredita su misión a través de signos que Dios les concede hacer. Ya se los había hecho Jesús, ¿se acuerdan? En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, el día de la Ascensión, les dice Jesús. Estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre, y les da una serie de prodigios que pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Jesús, el Nazareno, es un hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Primera parte del querigma, Jesús, un profeta. Segundo, fue entregado. Acuérdense que cuando tenemos los verbos en la Biblia en voz pasiva, hay un sujeto escondido detrás de la acción. Si dice fue entregado, yo tengo que preguntarme quién lo entregó. Y en la Biblia ese sujeto que está escondido detrás de la acción siempre es Dios. Entonces dice, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Ya lo habíamos estudiado en el curso de la Pascua. Al Verbo encarnado nadie le pone la mano encima. Él va a dar su vida por amor a los hombres, porque quiere cumplir con la voluntad de su Padre, y Él se entrega. Nadie lo agarró. Entonces, esto era el designio y previo conocimiento de Dios. Esa es la razón profunda de la muerte de Jesús. La voluntad de Dios, aunque nos cueste un poquito de trabajo y sea más fácil decir, es que lo mataron. No, es que lo mataron no es correcto, es que Él se entregó a la muerte por nosotros. Tercero, vosotros, ¿a quiénes se está dirigiendo en el versículo 22? A los israelitas. Vosotros lo matasteis, clavándole en la cruz por mano de unos impíos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. Dios lo resucitó y lo libró de los lazos del Hades. El Hades es el lugar de los muertos, porque no era posible que lo retuviera bajo su dominio. Ay, ¿cómo de que no? ¿Y por qué? Ah, dice Pedro, porque no sabe. Yo conozco también un texto de la Escritura que ahorita me está cayendo el 20. Nosotros tenemos un salmo, que es el Salmo 16, del versículo 8 al 11, en el que el rey David escribe las siguientes palabras. ¿Y qué tenemos que hacer? Vámonos a nuestro Salmo 16, versículo 8, para ver qué es lo que decía el Salmo. Salmo 16. Versículos 8 al 11. Dice así. Voy a leer desde el versículo 7. Bendigo a Yahvé que me aconseja, aún de noche me instruye la conciencia. Tengo siempre presente a Yahvé, con él a mi derecha no vacilo. Por eso se me alegra el corazón y sienten regocijo mis entrañas.
y todo mi cuerpo descansa tranquilo. Escuchen por qué. Pues no me abandonarás al Sheol. El Sheol es lo mismo que el Hades, el lugar de los muertos. Pues no me abandonarás al lugar de los muertos, no dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia y de dicha perpetua a tu derecha. Si ustedes ven el Salmo, donde está el título del Salmo, en mi Biblia dice, Yahvé la parte de mi herencia, dice, a media voz de David. Entonces Pedro dice, óigame, el autor del Salmo, David, escribió esta palabra, no me abandonarás al Sheol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa, sino que me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia y de dicha perpetua a tu derecha. Y Pedro dice, no saben lo que acabo de entender. Eso que escribió David no era sobre él, porque David se murió, ¿sí? David se quedó en el lugar de los muertos. Entonces, ¿de quién lo decía? Y Pedro va a decir, es que estaba hablando de Jesús. Ahora lo voy a leer en el texto. Hechos 2, 24. Ustedes lo mataron y lo entregaron a manos de los impíos. Pero Dios lo resucitó librándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque en el Salmo David no se refería a sí mismo, sino a Jesús, dice Pedro, ya lo comprendí. ¿Y qué decía el Salmo? Veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi vida en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice Pedro, hermanos, permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David sí se nos murió y fue sepultado, y su tumba se ha conservado entre nosotros hasta el presente, como diciendo, pues eso de no dejarás que tu santo experimente la corrupción, no lo podía decir de David, porque aquí tenemos la tumba de David con sus huesos. David murió, David sufrió la corrupción. Entonces dice Pedro, hay algo más en las Escrituras. Había algo que teníamos que descubrir, pero que no podíamos descubrir hasta que no viniera Jesús. Y dice, pero como David era profeta y sabía que Dios le había asegurado bajo juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje, como que hablaba del Mesías futuro, de su descendiente que Dios le había prometido. Y sin saberlo, habló de la resurrección de Cristo, en el cual sí se cumple el Salmo, porque ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. ¿Vieron cómo Pedro hizo una aplicación de la Escritura al misterio pascual de Jesús? Ahora fue un salmo, no fue una profecía. Dos notitas nada más sobre que David era profeta. Nosotros sabemos que David fue el rey David, pero David vivía a la escucha de Dios. Sí, por eso dice que era un profeta también. Pero dice Pedro, es que David sabía que Dios le había prometido que iba a haber un descendiente suyo siempre. Y ese descendiente de David es el Mesías, el rey que va a venir. Él no experimentó la corrupción. Y el texto hebreo dice Sheol, no lo vas a dejar en el Sheol porque está en hebreo. Y el texto de San Lucas en Hechos de los Apóstoles dice Hades porque es la palabra griega. Y ahora el versículo 32 y 33. Les suplico que tomen su marcador y lo subrayen mucho. Es el misterio de la glorificación de Jesús. Dice Pedro, Dios resucitó a este Jesús, hombre acreditado por Dios, a quien ustedes mataron clavándolo en una cruz por mano de unos impíos, pero Dios lo resucitó.
Todos nosotros somos testigos de ello, vimos y oímos. Así pues, y este es un dato nuevo, este es un dato de la fe, exaltado por la diestra de Dios, Jesús está sentado a la derecha. ¿Qué decía el Salmo? Voy a estar a tu derecha. Exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Es complicado el tema, pero lo vimos al final de nuestro curso de la Pascua y lo retomo brevemente. Jesús es la persona divina del Hijo de Dios, que siempre ha tenido naturaleza divina y que en un momento de la historia toma también naturaleza humana. Y a él llamamos Jesús. Y cuando yo digo Jesús, digo el Hijo eterno de Dios que se hizo hombre. Una sola persona divina con una naturaleza divina y que asume también la naturaleza humana. Muere. ¿Quién? Jesús, el Verbo hecho carne. Resucita, sube al cielo. ¿Quién? ¿Quién tiene que morir y resucitar? Su naturaleza humana. Y así como recibió una efusión de Espíritu Santo cuando empezó su misión terrestre, ahora que empieza su misión celeste, porque es el mismo Jesús muerto el que resucitó, sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre como Señor por los siglos de los siglos. Amén. Recibe nuevamente una efusión de Espíritu Santo en esa naturaleza divina resucitada para poder empezar una nueva misión. La misión de Jesús que perdura hasta hoy. Jesús vive y está en el cielo. Y dice Pedro, entonces lo exaltó a la diestra de Dios y ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. ¿Y qué creen? El Padre Carrillo siempre nos explicaba que el Espíritu Santo era como la corona que Dios Padre le había puesto a Jesús, pero que era una corona que estaba tan llena del Espíritu Santo, que era tal la abundancia, porque cuando Dios da manos llenas, se derramaba el Espíritu. Entonces dice, entonces lo pudo derramar. Y dice Pedro, eso es lo que vosotros veis y oís en este momento. Ustedes están siendo testigos de que Dios ha cumplido sus promesas resucitando a Jesús. Y esas promesas que Dios cumplió son en favor nuestro. Y ustedes dan testimonio porque han visto y han oído. Porque David no subió al cielo. David se quedó en el lugar de los muertos como cualquier hombre. Y sin embargo, en el Salmo 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Otro salmo, el Salmo 110. Vamos a abrir el Salmo 110 y quiero que vean el título que tiene. En la Biblia de Jerusalén, por lo menos, tiene un título muy descriptivo. 110. Dice así, el sacerdocio del Mesías. ¿Por qué Pedro utilizó este salmo? ¿O por qué Lucas pone en labios de Pedro estas palabras? ¿Por qué hace que Pedro reconozca que Jesús es no solo el Mesías, sino el sacerdote Mesías del Salmo 110? ¿Y por qué nos interesa el Salmo 110? Primero, ¿qué dice en el versículo 1? De David. ¿A quién le atribuye la tradición judía la escritura del Salmo? A David. Entonces David está orando con este salmo o lo está componiendo y dice, oráculo de Yahvé a mi Señor. En el libro de los Hechos leímos oráculo del Señor a mi Señor porque traducen Yahvé por Señor, ¿no? Pero ¿quién es el primer Señor que aparece en el relato de Hechos? Yahvé, es Dios. ¿Y qué le dijo Dios? A mi Señor. ¿Y quién es tu Señor, David? El Rey.
el rey, el Mesías. ¿Y qué le dice? Siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos de estrado de tus pies, hasta que todos tus enemigos sean derrotados. El cetro de tu poder extenderá el Señor desde Sión. Domina entre tus enemigos. Ya te pertenecía el principado el día de tu nacimiento. Un esplendor sagrado llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud, etc. ¿No? Un Mesías, sacerdote, entronizado a la derecha de Dios. Entonces me regreso al texto de Hechos y dice Pedro, pues David, además de que no subió a los cielos, dijo en un salmo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es el Señor de David? ¿Quién va a ser el rey de David? Jesús. ¿Sí? Como que Pedro les invita a hacer otra lectura del salmo, a leerla desde Jesús. Dijo, voy a traducir, le dijo Dios a mi Señor Jesús Mesías, siéntate a mi diestra, porque nos acaba de hablar de que fue exaltado a la derecha del Padre. Y Pedro ve en eso el cumplimiento de la palabra del Salmo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego el versículo 36. El versículo 36, el Padre Carrillo siempre decía, es una joya, pero pues todo el tiempo encontramos joyas. Pero a mí me gusta mucho una palabra también que dice Monseñor Cantalamessa, que es que tenemos aquí la primera definición dogmática en labios del primer Papa. Pónganse a pensar en lo que estamos hablando. Estamos estudiando libros de los Hechos de los Apóstoles para conocer los orígenes del cristianismo. ¿Cómo nace el cristianismo? ¿Cómo va a nacer la iglesia? De Jesús muerto y resucitado, que subió al cielo, que envía el Espíritu Santo y que es proclamado por boca de los apóstoles. ¿Y cuál es esta solemne declaración de fe? Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. ¿Qué tenemos que subrayar? Jesús es el Señor, Jesús es el ungido, Jesús es aquel a quien vosotros habéis crucificado. ¿A quién le damos ahora el título de Dios? A Jesús muerto y resucitado. Él es Jesús, Dios que nos salva. Él es el Señor, título que se le daba a Yahvé en el Antiguo Testamento, y Cristo, el Mesías, el que ha sido ungido con el Espíritu Santo. Esta es la expresión que oímos muchas veces en la liturgia y con la que terminamos nuestra clase. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes, que nosotros podamos ser llenos también de tu Espíritu Santo para comprender, disfrutar y contemplar la grandeza de la palabra que nos acabas de revelar. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.